Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 755, en Twitclen. Parte 1. En el interior del castillo, las habitaciones poco utilizadas fueron despojadas de su contenido, incluidas alfombras y tapices. En cualquier caso, en esta región rara vez se usaban alfombras en verano, así que los encargados lo vieron como una oportunidad para mezclar las cosas un poco antes de lo habitual. Los nobles estaban alborotados por tener tan poco tiempo para reubicar sus muebles. Solo faltaban 5 días para el Entwictlen. A mí me parecía bien, ya que mis aposentos estaban casi vacíos, pero era otro trabajo más que añadir a los preparativos para la conferencia de archiduques. Me dijeron que estaban trasladando todo tipo de documentos a la residencia. Debido a todo el ajetreo, yo estaba trabajando en mis aposentos archiducales. Todo lo que no se utilizaba a diario se estaba teletransportando a las fincas de los Gieves y a los edificios de almacenamiento externos, por lo que solo habría estorbado en el despacho de Laud. Mi ubicación también significaba que los malos actores no podían acercarse a mí con la excusa del trabajo. Por seguridad, me quedaba en estas dependencias todo lo que podía, ya que solo un conjunto estrictamente limitado de personas podía entrar en ellas. Lady Rosamine, uno de los caballeros apostados en la sala de teletransporte, recibió esta carta de la St. Egwentine sobre su visita, anunció Clarissa al entrar en mi habitación, indicando una sola carta sobre la vasta pila de documentos que llevaba. Por lo demás, estos necesitan tu firma, y estos necesitan ser revisados por Roderick. Me han dicho que te asista aquí hasta el almuerzo. Tomé la carta de Eglantine de la montaña de papeles sobre la que descansaba. Tenía previsto visitarnos 2 días después del Entwictlen. Ferdinand había adjuntado una nota que decía: puede estar de acuerdo. Por favor, envíe esta carta de confirmación a St. Eglantine. Le di mi respuesta a Clarissa y luego empecé a revisar los demás documentos. Clarissa pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el despacho de Ferdinand, pero su máxima prioridad era garantizar la llegada segura de los documentos importantes. Los empleados de Ehrenfest eran inevitablemente despreciados por pertenecer a un ducado de rango inferior, pero Clarissa, al ser de Dunkelfelger, no se encontraba con esos problemas. Estaba mejor preparada para enfrentarse a los nobles del viejo Arensbach, y además, era una luchadora muy capaz. Me daba lástima quien intentara robar los documentos que ella se encargaba de transportar. Mis caballeros estaban de los nervios porque los nobles hacían todo tipo de trucos para llegar hasta mí. Lady Rosamine, ahora que tenemos una fecha para la llegada de los Ent, podemos organizar también su ceremonia de compromiso. ¿No deberíamos informar a Ehrenfest de inmediato? Tus padres y la pareja archiducal seguramente querrán asistir. Propongo pedirle a Roderick que escriba las invitaciones. Estoy de acuerdo, dijo Roderick tímidamente. La mirada de Clarissa era bastante intensa, pues estaba adiestrando a Roderick en tareas eruditas que iban más allá de escribir ficción. Preparar las invitaciones era una tarea apropiada para él, así que decidí dejarle con ello. Lady Rosamine, si la fecha de su ceremonia de compromiso está decidida, ¿qué hay de su ropa?, preguntó Leonore. ¿No ibas a recuperar algunos de Ehrenfest? No teníamos tiempo para hacernos unos nuevos, lo que limitaba mucho nuestras opciones. Creo que la ropa que llevé en mi encuentro con la familia real serviría bien, la que está hecha con tela teñida tanto en Arensbach como en Ehrenfest. ¿Qué les parece? Lieseleta asintió con aprobación. Una maravillosa encarnación de tu deseo de unir Ehrenfest y Alexandria. Y como fueron diseñados para ser llevados por la realeza, no desentonarán en una ceremonia de compromiso. En efecto, añadió Gretia. Fueron confeccionados con la mejor tela disponible, y tú tienes el adorno para el pelo perfecto para combinarlos. Me pondré en contacto con Lord Justus para que prepare ropa a juego para Lord Ferdinand.
No perdió ni un momento más antes de enviarle un ordonance. De toda la ropa que me pondré para mi compromiso. Ajaja. Una sonrisa surgió de forma natural en mi rostro. Ahora que mis recuerdos perdidos habían regresado, comprendía lo conmovedor de llevar una horquilla hecha por Turi y ropa confeccionada con telas tanto de Ferdinand como de mi madre. Clarissa también sonrió. Me alegra ver que tu compromiso con Lord Ferdinand te trae tanta alegría. Estuve a punto de corregirla, pero me contuve. No era el momento ni el lugar. ¿Te parecería bien que Lieseleta fuera su portadora de piedra fey? Preguntó Clarissa. No vi nada malo en la idea, así que me volví hacia Lieseleta y le pregunté si aceptaría el papel. Un momento, intervino Roderick. ¿Significa eso que has decidido su voto de compromiso? Lord Ferdinand me ordenó que lo inspeccionara. Debía de haber sido elegido por ser un autor de talento. Me aparté de las chicas para encontrarme con la mirada de Roderick. Es lamentable, pero no, aún estoy trabajando en mi voto. Las mujeres rara vez se declaran, así que hay pocas fuentes en las que pueda inspirarme. Tendré que referirme a la historia de una reina pasada, a un versículo bíblico, o tal vez a las historias de amor de Ehrenfest, pero ¿cuál funcionará mejor? Supongo que debería leerlas todas para averiguarlo. Las palabras de la propuesta son muy importantes, así que... Yupi. Hice mi pose característica de, qué problemático, aunque no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mis labios. Sin embargo, mi celebración interna duró poco, ya que Roderick me bajó de las nubes. No temas. Lord Ferdinand me encargó que te guiara a través de tu propuesta ideal y sacara algo de la Biblia en tu lugar. Oh, pero eso sería. Sin saber cómo continuar, pedí ayuda a Lieseleta. Ella sonrió, inspeccionó una pizarra y dijo, las palabras de una propuesta son importantes para una ceremonia de compromiso. Pero, ¿no dijo Lord Ferdinand que nos centráramos en el Entwickeln y nos aseguráramos de que pudiera celebrarse sin problemas? Sí, pero... También te han dicho que practiques con un Harspiel adulto, ya que has crecido demasiado para el antiguo. ¿Debo llamar a Rosina? Espera, Leonore. Deseo leer, no practicar el Harspiel. Cornelius me puso una mano en el hombro. Buenas noticias. Si te aburre el papeleo, me han dicho que te acostumbre a tocar las piedras fey sin hacer muecas. Dudo que vayas a leer pronto. ¿Eso es una mueca? Escupí. ¿Me estoy muriendo aquí y tú sonríes? Maldito seas, Ferdinand, y tus interminables imprevistos. Estaba tan enfadada que me quejé a Ferdinand durante toda nuestra siguiente comida juntos. Apenas pareció importarle y se limitó a decir que no había remedio cuando teníamos tanto que hacer. No importa tu motivación, no hay tiempo para que te enfrasques en la lectura. Pero si eres paciente, te permitiré enseñarle a los eruditos, tu sistema decimal Rosemain, antes de que los libros sean llevados a la biblioteca hechos de nuevo por el Entwickeln. Podrás manejarlo como te plazca y según los principios que desees. ¿En serio?, le pregunté. Siempre estaba insistiendo en los problemas que causaba cuando seguía mis caprichos, así que desde luego no me esperaba esto. No te escucharé si luego intentas retractarte. Sí, suponiendo que la conferencia del archiduque concluya sin incidentes. Memoricé la promesa y decidí poner todo mi empeño en mis deberes, aunque no tuvieran que ver con la lectura. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, ya que estaba distraída pensando en mi biblioteca y haciendo planes para ella. Rosina me regañó en más de una ocasión, pero supuse que eso no tenía remedio. Decidimos celebrar el Entwickeln en un día soleado en el que trasladar los muebles fuera menos problemático. Acababa de desayunar y vestirme cuando mis sirvientes desplegaron un gran círculo mágico como los que se usan para trasladar impuestos y empezaron a teletransportar equipaje y muebles, a alguna parte. Lady Rosemain, ¿tiene todo lo que necesita para el Entwickeln?, preguntó Harmut. Una bolsa de polvo de oro que había fabricado con mi poder divino, los planos de la ciudad, la llave de los cimientos. Volví a comprobar que no olvidaba nada y asentí con la cabeza. Maravilloso. Y tu habitación está totalmente despejada, ¿verdad? Sí. Vámonos con los demás.
Mis asistentes realizaron una última comprobación, asegurándose de que mis aposentos estaban realmente vacíos. Luego salieron al pasillo. Grabaremos el Entwickeln con una herramienta mágica, me informó Clarissa. Asentí y la despedí con una sonrisa. Estar en la fundación significaba que no podría ver el Entwickeln con mis propios ojos, pero no quería perderme el nacimiento de mi ciudad biblioteca. Ya sabía, por haber visto a Ferdinand crear el monasterio de Hase en un instante, que iba a ser un espectáculo digno de contemplar. Aún así, crear la ciudad importa más que verla aparecer, reflexioné en voz alta. Aunque es la primera vez que realizo un Entwickeln, no puedo evitar preocuparme por cometer algún error. A pesar de haber estudiado la magia de la creación una y otra vez, era la primera vez que la utilizaba. Ya notaba cómo mis músculos se tensaban y mis miembros se ponían rígidos. Mis nervios debían de estar a flor de piel mientras me acercaba despreocupadamente a la puerta de la fundación. La llave. La llave. Los Aux disfrazaban las llaves de sus fundaciones para que los demás ni siquiera las reconocieran. La de Arensbach era una hebilla. Según Ferdinand, de Clinde la había utilizado para abrochar el cinturón del que colgaba su piedra fey de bestia alta y sus pociones. Metí la hebilla en una bolsa, la sola idea de ver su piedra fey me revolvía el estómago, y canalicé maná hacia ella. Pronto se formó una llave en mi mano. La puerta de la fundación era una especie de dispositivo mágico. Al abrirla, apareció una barrera opaca e iridiscente. Estaba tan acostumbrado a verlas que las atravesé sin la menor vacilación y entré en un espacio de paredes blancas. Bien, ¿qué tengo que hacer otra vez? Lancé Gutriseit para formar mi libro de Mestionora y repasé lo que Ferdinand me había enseñado. Presiona la llave contra la pared del fondo y aparecerán puertas en las paredes adyacentes. Ah, ahí están. Veamos. Bajo ninguna circunstancia introduzcas la llave en ninguna de las cerraduras. En su lugar, tócala contra cada piedra fey y suministrales maná. Me tomé un momento para procesar la instrucción y gemí, piedras feys. Tragándome los nervios, toqué con la llave las piedras feys de las puertas y canalicé maná hacia ellas. Aunque intentaba apartar la mirada, no podía evitar que me temblaran las manos. Asuste o no, esto es mejor que tocarlas directamente. Vamos, Rosemain. Usted puede hacer esto. Una vez llenas las piedras feys, apareció una puerta en la pared del fondo. Ignoré su evidente cerradura y suministré otra piedra fey, temblando todo el rato. Y pensar que te maldicen si intentas abrir cualquiera de las cerraduras, dije en voz baja. ¿Eso da miedo o qué? Ferdinand conocía las trampas y los rompecabezas que protegían los cimientos y había buscado en los recuerdos de Alstede cómo resolverlos. También había consultado a Declinde, pero se resistía a creer sus respuestas. Yo tampoco me fiaría de ella, pero el hecho de que eligiera asomarse a los recuerdos de Alstede en su lugar sigue siendo elocuente. En cuanto la piedra fey más nueva estuvo llena, la puerta se abrió sola. Entré en la caja blanca sin ventanas que era el vestíbulo de la fundación. Flotando en el centro de la sala había 7 piedras feys, cada una con uno de los colores divinos. Brillaban y expulsaban lo que parecía un polvo fino. Parecía que el maná de Ferdinand de la sala de reposición había llegado hasta aquí sin problemas. Lo tomé como una señal para echar mano a mi bolsa de polvo de oro. Ahora, comencemos. Según nuestro plan, este Entwickeln reconstruiría el castillo, el templo, el barrio de los nobles y una parte de la ciudad baja de los plebeyos. Y los esquemas de mi biblioteca están basados en la sala de lectura del Museo Británico. Jejejeje. La nueva biblioteca construida en los terrenos del castillo tendría la forma de un círculo mágico. Antonio Panizzi había tenido la idea de la sala de lectura en 1852, y ahora, todos estos años después, yo estaba robando su diseño para mis propios fines. No se trataba de un plagio total, por supuesto. Pensaba añadir una sección adicional para alojar mis aposentos, donde pasaría mis días cuando me jubilara como Aub. La idea de convertirme en una bibliotecaria residente como Solange me hacía desear envejecer. Un pasillo suspendido conectaría mi biblioteca con el laboratorio que estaba haciendo para Ferdinand.
No sabía lo que tenía pensado para su laboratorio, simplemente iba a seguir sus esquemas, pero lo había discutido ampliamente con sus eruditos, así que confiaba en que se adaptara perfectamente a sus necesidades. Me aseguré de que los planos estuvieran a mi alcance, recogí un puñado de polvo de oro y empecé a esparcirlo por los cimientos. Con la otra mano, convertí mi estape en una pluma y dibujé en el aire los símbolos de los dioses supremos. Soy alguien que ofrece plegarias y gratitud a los dioses que han creado el mundo, alguien que intenta alterar su diseño. El polvo de oro que tenía en la mano se elevó por sí solo y se acumuló en la punta del lápiz. Rodeó mi círculo mágico, que se hizo más grande y complejo con cada movimiento. Luego, el círculo giró y apareció por completo sobre los cimientos, donde brilló con una luz deslumbrante. Que el poder de absorber sea concedido en nombre de Chixantracht, el dios de la oscuridad. Giré mi estape hacia abajo y el círculo mágico empezó a descender hacia los cimientos. Una luz aún más brillante me envolvió en el momento en que ambos se encontraron. Agarré los esquemas y seguí rezando. Que el poder de crearme sea concedido en nombre de Versprechedi, la diosa de la luz. Abrí las manos y los esquemas se elevaron en el aire como si los hubiera atrapado una repentina ráfaga de viento. Luego estallaron en llamas doradas, ardiendo desde el centro hacia afuera. A través de la oración y con gratitud, te entrego estos fragmentos de vida. Que la pareja divina conceda sus bendiciones y se añadan lugares de descanso al mundo. Continuamente añadía maná y polvo de oro al círculo mágico para evitar que desapareciera. Mi papel como Aub era simplemente mantenerlo vivo hasta que estallara en luz y se desvaneciera. Sería más divertido verlo desde fuera. No tenía nada que mirar mientras lanzaba el hechizo, excepto el círculo mágico. Mientras tanto, el resto del ducado veía cómo se construía una ciudad entera en un abrir y cerrar de ojos. A los Aubs les tocó la peor parte. Dicho esto, algunas cosas deben hacerse antes de que nadie más las vea. Quizá el mayor ejemplo fue la creación del camino a la fundación, que normalmente solo se hacía cuando se fundaba un nuevo ducado. Ferdinand quería que rehiciera por completo el nuestro, en gran parte porque ahora mis juramentados lo conocían. Normalmente, el Cent y el nuevo Aub trabajarían juntos para este fin, pero no había necesidad cuando yo ya tenía mi propio libro de Mestionora. Guthrie said. Saqué 2 llaves mientras miraba mi libro de Mestionora. Una era para entrar en la fundación a través de la sala de libros del castillo, y la otra era para entrar a través de la sala de libros del templo. La puerta de la sala de libros del templo puede esperar hasta que tengamos estanterías y una estatua para disimularla, pero la del castillo tiene que estar lista para cuando vuelva. En el pasado, los ducados evitaban que los forasteros robaran sus fundaciones asegurándose de que las llaves por sí solas no fueran suficientes para entrar en sus salones. Preparaban sus propios trucos y trampas, cuyas soluciones transmitían a sus sucesores. Se podía llegar a esta fundación ignorando las cerraduras y vertiendo maná en algunas piedras face, pero otros ducados requerían cosas como escribir una contraseña o activar piedras face en un orden concreto. Me pregunto qué deberíamos hacer en Alexandria. No quiero tocar piedras face, así que quizá una contraseña funcionaría mejor. ¿Qué tal Urano Motosu en japonés? No sería un problema para mí, pero mis sucesores podrían encontrar el kanji imposible. Era hora de volver a la mesa de dibujo. Una contraseña ideal debía serlo bastante fácil como para que yo pudiera transmitirla, pero no tanto como para que algún día pudiera ser descifrada. Por no hablar de que tendría que escribirla cada vez que entrara en la sala de la fundación, así que era imprescindible hacerla menos tediosa. Ni siquiera podía hablarlo con Ferdinand, ya que tenía que ser algo que solo yo supiera. Me dijo que lo hiciera algo que quiero de los futuros protectores de Alexandria, como una prueba para asegurarme de que puedo dejar el ducado en sus manos, pero ¿qué esperaría una ciudad biblioteca de Suaub? Medité la pregunta un momento. Luego volví a la puerta, toqué mi libro de Mestionora y seleccioné cierto círculo mágico con los dedos. Copiar y pegar. Copié el círculo en la puerta y presioné mi llave contra ella, haciendo desaparecer los enigmas del viejo Arensbach. Era hora de crear uno propio. Cualquiera que herede mi sistema de bibliotecas debe conocer al menos las 5 leyes de la biblioteconomía. Y deben entender la lengua antigua para que el Guthrie no vuelva a desaparecer.
Conocer la lengua antigua les permitiría aprender cualquier otra cosa que necesitaran saber de la biblioteca de la Academia Real. Jürgen Schmidt nunca se derrumbaría mientras la gente llegara a Erba Ermen. Para mi pregunta que protegería la fundación, escribí, ¿cuáles son las 5 leyes de la biblioteconomía de Ranganathan? En la lengua antigua. Luego escribí la respuesta. 1. Los libros son para. 2. Cada persona su. 3. Cada libro su. 4. Ahorrar tiempo al. 5. Una biblioteca es un organismo en. Quería que mis sucesores respetaran la forma correcta de gestionar una biblioteca y se preocuparan por el proceso lo suficiente como para saber estas respuestas de memoria. Por supuesto, yo también debo esforzarme por mantener estas reglas. Todavía no puedo dar a todos el mismo acceso a los libros, pero espero que la biblioteca pueda crecer junto con Alexandria. Una vez confirmado que el rompecabezas funcionaba como estaba previsto, tenía que decidir la penalización por fallar. La maldición de Arensbach me parecía bastante aterradora, pero casi todos los demás castigos enumerados en el libro de Mestionora eran horriblemente violentos. Los lanzadores de dardos y los techos que se derrumbaban eran algunas de las opciones menos horripilantes. Me sorprendía que los Aux permitieran a sus sucesores acercarse a los cimientos. Supongo que una maldición es realmente la opción más pacífica. Es mejor dejar a tu víctima al borde de la muerte que matarla directamente. ¿O es más cruel, ya que tienen que soportar ese dolor el resto de su vida? Ah, esto apesta. No puedo creer que no haya una opción para ahuyentarlos. No se me dan bien este tipo de decisiones, y no me deja irme sin elegir un castigo. Al final, opté por seguir con una maldición. Copié una del libro de Mestionora y la pegué donde hacía falta. Hecho por fin. Salí del vestíbulo de la fundación, exhausto, y cerré la puerta atrás de mí. Luego saqué uno de los dispositivos de comunicación en papel que Harmut había fabricado para sortear mi miedo a los ordonance y me dispuse a plegarlo en un sencillo avión. Ferdinand me había dicho que me pusiera en contacto con él cuando terminara el Entwickeln. Más allá de la ventana, ahora sin marco, se extendía una ciudad de blanco puro. Coincidía hasta el último detalle con los planos, como era de esperar, así que ya sabía dónde encontrar la biblioteca. Su techo abovedado me llamó la atención de inmediato. Esta es mi ciudad biblioteca. Mi corazón estaba tan lleno que se me llenaron los ojos de lágrimas. No podría describir mi felicidad. Este sentimiento no era algo para saborear a solas, quería compartirlo. Quería alegrarme con la gente que tan amablemente me había ayudado y empezar a hablar del futuro sin tapujos. Me tomé un momento para admirar mi biblioteca antes de lanzar el avión de papel por la ventana. Lo vi volar por los aires en dirección a Ferdinand, que no tardó en acercarse en su bestia alta con nuestros asistentes a cuestas. Capítulo 756. La visita de Eglantine. Ahora que habíamos terminado el Entwickeln, nuestras nuevas prioridades eran la visita de la Saint Eglantine y la ceremonia de compromiso. Los libros de mi biblioteca seguían guardados en sus cajas, apilados en un almacén hasta que llegara el momento de colocarlos en sus estanterías. Me dolía no poder empezar de una vez, sobre todo cuando la biblioteca estaba tan cerca. Tenía las manos demasiado ocupadas con mis deberes de AUB y los preparativos de la ceremonia de compromiso que había que ultimar antes de que llegara la nueva Saint. Ah, mi biblioteca. La tristeza me cubrió. Ferdinand se encargaba de la mayor parte del trabajo, elegir las fechas, asignar a los guardias a sus puestos, etc. Como archiduquesa, mi tarea era observarlo todo y ponerme al corriente de mis obligaciones. Lady Rosemaine, hemos ultimado los detalles de la visita de Lady Eglantine, anunció Clarissa, y me entregó un documento. Tómese un momento para leer este programa, si es tan amable. Lord Ferdinand quiere que lo memorices. Leonora y Cornelius están reunidos con la Orden de Caballeros para hablar de la seguridad del día de la visita. Estaba previsto que Eglantine llegara a la 4ª campanada. Yo iría a la puerta fronteriza a recibirla y luego nos teletransportaría al castillo, donde almorzaríamos antes de hablar del próximo compromiso. Una vez que ella hubiera reconocido el compromiso, yo destruiría las medallas pertenecientes a los prisioneros retenidos en la soberanía como un falso examen práctico.
Luego volveríamos a la puerta fronteriza en Bestia Alta, lo que daría a nuestro nuevo Sent la oportunidad de comparar los esquemas de Alexandria con los de Arensbach, y confirmar que la finca de Lancenave había desaparecido. Suena bastante agitado. Lady Rosemaine, tenemos aquí su nueva ropa de Ehrenfest, dijo Gretia, indicando las prendas confeccionadas por el personal de Elvira. Ella y Lieseleta habían ido a buscarlas a la Academia Real. Decidamos que te pondrás mañana. Filine ha vuelto de la oración de primavera, me informó Lieseleta mientras trabajaba. Gerlach estaba en un estado bastante lamentable por la reciente batalla allí, pero devolver el maná robado con los cálices, y completar la oración de primavera como de costumbre, hizo que la tierra se recuperara en su mayor parte. En otras palabras, los plebeyos no se verían perjudicados. Me sentí aliviado al oírlo. Ahora necesitan una nueva Hiebe Gerlach. Ehrenfest se encargará de eso después de la conferencia del archiduque. Nosotros también tendremos que decidir formalmente los nuevos Hiebes. Seguí eligiendo ropa y accesorios para la visita de Eglantine. Recibí un informe de Leonore y Cornelius cuando terminaron su reunión con la Orden de Caballeros, y leí más documentos que me trajo Clarissa. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Eran casi las 4 campanadas y el Sent estaba a punto de llegar. Yo esperaba en lo alto de la puerta fronteriza con Ferdinand y nuestros caballeros guardianes. Como persona acostumbrada a Ehrenfest, no pude evitar notar el calor. Hacía tanto calor como para ser verano, y el sol brillaba tanto que uno se preguntaba si nos estaba acorralando poco a poco. No era de extrañar que la gente llevara velo. Menos mal que Lieseleta me había hecho uno por consejo de uno de los asistentes de Leticia. La puerta del campo brilló casi tan pronto como sonó la 4ª campana. Los asistentes de Eglantine salieron en tropel por la puerta de su lado y se lanzaron al cielo por delante de Anastasios y Lacent, que fueron los últimos en salir. Eglantine levantó su Gutriseit y cerró la puerta tras ellos. En cuanto los recién llegados aterrizaron frente a nosotros, todos se arrodillaron excepto Eglantine y yo. Yo también empecé a arrodillarme, pero ella levantó una mano para detenerme. Lady Rosemaine. Una vez más, Regarnur, la diosa del tiempo, ha entretejido nuestros hilos y nos ha bendecido con una reunión. Le agradezco que haya sacado tiempo de su apretadísima agenda para visitarnos, respondí. Me doy cuenta de que la conferencia de archiduques se acerca rápidamente. El semblante de Eglantine había cambiado. Llevaba la misma sonrisa apacible, pero sus ojos eran más afilados, y el aura de princesa que antes desprendía había desaparecido. Para que hubiera cambiado tanto en tan poco tiempo, los deberes de una Sent debían de ser brutales. Sent Eglantine, el programa de hoy es el que te hemos comunicado, dijo Ferdinand, sacándome de mis pensamientos. Te ruego que nos sigas para teletransportarte al castillo. Apreté con una mano el círculo de teletransporte que había copiado y pegado preventivamente en el tejado de la puerta fronteriza, y los caballeros de la soberanía expresaron su sorpresa cuando surgió de la nada. Les pedimos que se pusieran encima y nos fuimos. Terminamos nuestro almuerzo, pescado, al más puro estilo de Arensbach, y nos trasladamos al despacho de Laud. Nuestros asistentes nos sirvieron té mientras Ferdinand activaba un bloqueador de sonido alrededor de nosotros dos, Eglantine y Anastasios. La comida ha sido excelente, dijo Eglantine. He comido cocina de Arensbach durante conferencias de archiduques y similares, pero nunca me había sabido tan sabrosa. Asentí con la cabeza. Aunque puede incomodar a la gente de Arensbach, mi tolerancia a las especias es desgraciadamente baja. Mis cocineros han estado preparando mi comida siguiendo los métodos de Ehrenfest, incorporando especias poco a poco en un intento de encontrar el equilibrio adecuado. Anastasios parecía tan satisfecho como Eglantine, lo que creaba un ambiente tranquilo. Pensé que simplemente había disfrutado de la comida, pero miró a su esposa y dijo, Eglantine apenas ha comido en días. Me alegró verla saciada. Incluso ahora, ella es todo su mundo, ¿no? En algunos aspectos, era un poco exasperante. Pero entendía por qué estaba preocupado por Eglantine cuando su semblante había cambiado tanto. Los deberes de un Sent deben ser extenuantes, comenté. Desde luego, respondió Eglantine con una sonrisa. En este poco tiempo,
He visto muchas cosas que antes se me habían escapado o que se habían completado sin mi participación. También me he dado cuenta de que hay mucho por lo que debo disculparme ante usted y Lord Ferdinand. De alguna manera, su respuesta hizo que me doliera el corazón. Disculparme no cambiaría el pasado, pero una parte de mí quería volver a confiar en ella. Ferdinand sonrió como si acabara de leerme el pensamiento. Ni siquiera los dioses supremos pueden cambiar el pasado, pero sus bendiciones podrían traer un futuro mejor, dijo. Con ese fin, tenemos varios documentos para que firmes. En otras palabras, tus pecados permanecen, así que pon tu dinero donde está tu boca. Eglantín tendría que demostrar su remordimiento aprobando nuestro compromiso y permitiendo a Ferdinand asistir a la conferencia de archiduques. Echó un vistazo a los documentos, luego se llevó una mano a la mejilla y le hizo una extraña inclinación de cabeza. Tu compromiso con Lady Rosemaine es el resultado de un decreto real. Mientras se mantenga el decreto, no es necesaria mi aprobación. Su firma proporcionará aún más legitimidad. Quiero dejar claro a otros ducados que los decretos reales no se deshacen por la coronación de un nuevo cent. Eglantín parecía poco convencida, pero aún así lanzó el estilete. No tengo inconveniente en firmar tus documentos. Admito, sin embargo, que pensé que el propósito de mi visita era acelerar tu ceremonia de unión de las estrellas. ¿Perdón? Exclamé. ¿Cómo había llegado a esa conclusión? Dejaste que el invierno llegara antes para purgar el maná divino de tu cuerpo. ¿No deseas acelerar a su vez tu ceremonia de unión de las estrellas? Ya. Ella malinterpretó la situación tal y como yo pensaba. Eso no es cierto. Grité. No hice tal cosa. Cálmate, Rosemaine. ¿Cómo puedo estar tranquila cuando ella está tan gravemente equivocada? Ella cree que nosotros. Pensó que intentábamos acelerar nuestra ceremonia de unión de las estrellas. Calmarme no era una opción cuando estaba tan cerca de morir de vergüenza. ¿Qué se suponía que debía hacer en un momento así? Lady Eglantín, yo no aceleré la llegada del invierno, recalcó Ferdinand. Teñí Rosemaine con un cierto tipo de poción. Como comprenderás, el invierno no teñiría a otro en tan poco tiempo. Sí, ciertamente fue rápido, respondió ella. Invierno esto, invierno aquello. ¿Podemos continuar, por favor? No era el único que agonizaba. Anastasio se movió para detener a Eglantine con una mirada ansiosa en su rostro. Si lo hemos entendido mal, entonces podemos atenernos a la tradición y programar la ceremonia de unión de las estrellas de Rosemaine para después de que alcance la mayoría de edad. Basta ya. No digas nada más sobre la velocidad de su teñido. Muy bien, respondió Eglantine con una sonrisa. Lord Ferdinand. ¿Significa esto que obedecerá el resto del decreto? Como estoy segura de que recordarás, Lord Trawerqual ordenó criar y educar a Lady Leticia para que fuera la próxima Aubarensbach. Yo también me volví para mirarle. Quería saber sus intenciones con Leticia tanto como cualquiera. No vemos ninguna razón para que Alexandria herede las tradiciones de Arensbach, así que Leticia seguirá siendo candidata a archiduquesa incluso después de que Rosemaine haya sido reconocida como archiduquesa. Planeo seguir el decreto y darle la educación de un Aud. Y cuando termine la ceremonia de unión de las estrellas, no dudaré en adoptarla. Para vivir como una noble, Leticia necesitaba a alguien que la apoyara. Ferdinand la adoptaría si cumplía con sus deberes como candidata a archiduque e incluso la consideraría nuestra sucesora si mostraba los talentos necesarios. Me alegro de que no tenga intención de castigarla. Sin embargo, Ferdinand dedicó a Eglantine la misma fina sonrisa que lucía cuando estaba a punto de descargar algún trabajo especialmente tedioso. Entonces dijo, como Arensbach desaparecerá pronto, actualmente está fuera de mi alcance convertirla en Auba Arensbach. Y el decreto no decía nada de convertirla en la próxima Auba Alexandria. Decidí observar en silencio. Cuanto menos trabajo innecesario tuviera que hacer, mejor. Todavía podemos cumplir los términos del decreto, continuó Ferdinand. Lord Trawerqual podría llamar a su nuevo ducado Arensbach, y Leticia podría convertirse en su Aub tras casarse con Lord Hildebrand.
También podrían dar el nombre a un ducado completamente nuevo que se otorgaría a Leticia cuando alcanzara la mayoría de edad. Anastasios hizo una leve mueca, consciente de la carga que ambas propuestas supondrían para la familia real. ¿No podríamos simplemente anular ese aspecto del decreto? Ferdinand devolvió una sonrisa venenosa mientras contemplaba a ambos invitados. Podríamos, pero socavaría todos los demás decretos reales si la gente viera la facilidad con la que fue anulado. Preferiría que Lord Trawerqual y el resto de la familia real cargaran con el peso de las órdenes que tan libremente hicieron. Error mío. No era la sonrisa que usa cuando descarga el trabajo sobre los demás, era su sonrisa de venganza. Desvié la mirada mientras Eglantine y Anastasios palidecían. Dados todos los problemas que habían causado a Ferdinand, no me oponía a que probaran de su propia medicina. Mientras no perjudicaran a Leticia, quería que cosecharan lo que habían sembrado con este decreto real. ¿Has terminado de investigar a los criminales?, preguntó Ferdinand. Efectivamente, contestó Eglantine. Tal y como Ehrenfest y tú advirtieron, el uso del trug era rampante. Lo pasamos mal con muchos de ellos, ya que sus recuerdos más importantes estaban nublados y oscurecidos, pero hemos terminado. Al parecer, revisar los recuerdos de Detlinde y de los demás nobles de Arensbach había sido toda una odisea. Detlinde se había quejado mucho del trato recibido, intentando aprovecharse de su condición de próxima cent del país, y luego puso el grito en el cielo cuando se enteró de que Eglantine ya había obtenido el Guthriesaid. La persona encargada de leer sus recuerdos lo había considerado una experiencia realmente miserable. Hemos traído con nosotros una lista de los nobles que investigamos, dijo Eglantine. Planeamos repartirlos por todo el país para utilizarlos como fuentes de maná. Lady Rosemaine, por favor, destruya sus medallas. Anastasios me miró a los ojos y dijo, tranquila, es lo mismo que practicabas en la Academia Real. A continuación, me entregó la lista, en la que no solo figuraban los nombres de los criminales, sino también sus sellos de sangre. Nunca podría estar tranquila haciendo un trabajo tan grave, respondí. Ferdinand me pasó la caja de medallas que había preparado. La miré intensamente mientras él y los demás tomaban distancia. Cuando todos estuvieron fuera del alcance del bloqueador de sonido, apreté el estapé contra la hoja de papel que había dejado Anastasios y recité el conjuro correspondiente. Ausval. Cuando los nombres de la lista brillaron, sus medallas salieron volando de la caja. Las tomé en mis manos, cerré los ojos y exhalé. Guthriesaid. Preparé mi libro de Mestionora y utilicé mi hechizo de duplicación para crear el círculo mágico que necesitaba. Eglantine me observaba atentamente desde fuera del bloqueador de sonido. Me servía de instructora, pero también era su deber como Sent enfrentarse a lo que no quería ver. Del mismo modo, yo, la Aub, tenía que asegurarme de que esos criminales fueran castigados. Oh poderoso y supremo Dios de la oscuridad, que gobiernas los cielos sin fin, oh poderoso Padre que creaste el mundo y todas las cosas. En nombre de Chixantracht, que aquellos que transgredieron a la diosa de la luz sean castigados. Arrojé las medallas al círculo mágico y se formó una niebla negra. Se pegaron y empezaron a arder. Te lo suplico, cierra la escalera a las alturas lejanas. Una vez que las medallas fueron completamente destruidas, Eglantine y los demás volvieron a entrar en el bloqueador de sonido. Espléndido trabajo, declaró. Has aprobado el examen práctico. Anastasios hizo una mueca y miró fijamente a Ferdinand. ¿Lo has convertido en un examen? ¿Estás loca? Estaba totalmente de acuerdo, pero necesitábamos a un tercero que no fuera Ferdinand para confirmar que comprendía el plan de estudios de la Academia Real y poseía las habilidades necesarias para aplicar mis conocimientos. Ahora, cuando decretemos que Lady Rosemaine es la nueva Aub Alexandria, nadie debería protestar porque es menor de edad, señaló Eglantine. De hecho, estas pruebas acallarían a quienes intentaran argumentar que no podía desempeñar las funciones de una Aub sin graduarme. En realidad, lo sentía por cualquiera que se opusiera a mi asignación, pues no solo mi estricto maestro Ferdinand me había metido en la cabeza todo el plan de estudios hacía año y medio, sino que yo también tenía el libro de Mestionora.
Confiaba mucho más en mis habilidades que la mayoría de los Aups, que llegaban al poder décadas después de graduarse y no recordaban casi nada de su paso por la Academia Real. Te decidiste por Alexandria, como nombre de tu nuevo ducado, pero ¿qué hay de su color y su escudo?, preguntó Eglantine. ¿Cuándo suministrarás la capa que se entregará a la AUP durante la conferencia de archiduques? Aún tenemos que terminar de hacer el tinte, así que la capa debería llegar justo antes de la conferencia, respondió Ferdinand. No necesitarás sacar tiempo de tu agenda para ello. Nuestros asistentes se encargarán de todo. Una vez terminada mi ceremonia de compromiso, tendría que reunir ingredientes en la Academia Real y crear el tinte para mi capa. Muy bien. Avísame cuando la capa y el escudo estén terminados, dijo Eglantine. ¿Qué fue de la finca de Lancenave y su círculo de teletransporte? Debemos saberlo antes de mudarnos a nuestro nuevo alojamiento. No estarían tranquilos hasta haber descartado el riesgo de otra invasión. Aquí están los planos, dijo Ferdinand, sacando los planos de Arensbach y Alexandria. Explicó dónde había estado la finca de Lancenave y cómo habíamos cambiado esa parte de la ciudad. Podrás observarlo con tus propios ojos cuando regresemos a la puerta fronteriza. Eglantine y Anastasios asintieron. Querían estar seguros de que la finca había desaparecido y de que habíamos cortado su conexión con la villa. Subimos a mi bestia alta y emprendimos el vuelo. Era la primera vez que veía la ciudad desde arriba. Había empezado a dormir en el castillo recién hecho, pero pasaba todo el tiempo en la vivienda de Laud para facilitar la vida a mis caballeros. Ah, cierto. Aún no se ha rehecho toda la ciudad. Habíamos dado prioridad al castillo, la biblioteca, el laboratorio, el barrio de los nobles, el templo y las partes más importantes de la ciudad baja. Planeamos terminar el resto gradualmente para aliviar la carga de los plebeyos. La finca de Lancenave estaba en aquella esquina, dijo Ferdinand señalando. Anastasios consultó el mapa para asegurarse. En la recién creada ciudad de Alexandria, una parte normal del barrio de los nobles ocupaba su lugar. Efectivamente, el círculo de teletransporte ha desaparecido, dijo Eglantine, tras sacar su Butrisate para confirmar que no había círculos de transporte humano en la zona. El último objetivo de su visita se había cumplido. Sobrevolamos la ciudad y nos dirigimos directamente a la puerta fronteriza. No pensé que ya habrías terminado con tu Entwickeln, comentó Anastasios cuando aterrizamos en la puerta, claramente impresionado. Puede que hayas excluido algunas zonas, pero debe de haber sido toda una tarea. Un brillante ejemplo de la excelencia de Lady Rosemaine, ¿no?, preguntó Eglantine con una sonrisa. Ferdinand merece sus elogios más que yo, dije. Él hizo todos los preparativos, yo me limité a seguir sus instrucciones. Madre mía. Los ojos de Eglantine se abrieron de par en par con auténtico asombro. ¿Significa eso que Lord Ferdinand diseñó esta ciudad con una biblioteca en su centro? Así es. Siempre hace realidad mis deseos. Saqué pecho con orgullo y declaré, es verdaderamente fenomenal. Eglantine miró a Ferdinand y soltó una risita. Esperó pacientemente mientras yo seguía colmándolo de elogios, lo que le provocó una mueca, y luego dijo. Realmente debo regresar a Alexandria cuando termine su construcción. Asentí con la cabeza. Para entonces, deberíamos haber terminado nuestro Entwickeln para la ciudad baja. Es de esperar que las aulas del templo hayan abierto, que la biblioteca prospere gracias a todas las donaciones obligatorias de libros y que haya laboratorios adicionales dedicados a las plantas Face, las bestias Face y los peces Face. Habíamos realizado un Entwickeln apresurado, ya que habíamos necesitado destruir la finca de Lancenave y curar a los heridos del barrio noble, pero aún nos quedaba mucho por hacer. No me conformaré con esperanzas y sueños, declaré. Mis deseos se harán realidad. ¿No es así, Ferdinand? Sí, quizá algún día, respondió. Anastasios apoyó una mano en el hombro de su esposa, con una expresión ilegible. Vámonos, Eglantine. Preferiría que no nos quedáramos por aquí. Vaya. ¿Pero esto no es simplemente reconfortante? Sacó su herramienta mágica Gutrisate y se preparó para abrir la puerta del campo. Bien entonces, Lady Rosemaine,
hasta que la diosa del tiempo vuelva a entrelazar nuestros hilos. Capítulo 757. Ceremonia de compromiso. Era el día de mi ceremonia de compromiso. Mis asistentes me habían aplicado una fina capa de maquillaje en la cara, me habían sujetado el pelo detrás de la cabeza y me habían colocado bien la horquilla de Turi y la varita decorada con piedras de arco iris. Los adornos tintinearon junto a mis orejas. Varios asistentes se reunieron para ayudarme a ponerme el vestido, una falda verde jade combinada con tela de un tono más pálido. Era muy apropiado para la primavera y me recordaba a las plantas recién brotadas. Pellizqué parte de la tela, la solté y vi cómo caía delicadamente en su sitio. A continuación me pusieron el velo, que mis asistentes sujetaron con alfileres. No teníamos ninguna obligación de seguir las tradiciones del viejo Arensbach, pero yo quería dejar claro que pensaba respetar su cultura en el futuro. El velo era de un tono azul muy claro, el color de mi estación natal, y estaba ribeteado con encaje dorado. Me han vestido como a una novia. No debería sorprenderme, es una ceremonia de compromiso y todo eso, pero... no soporto pensar en ello. Ya estoy bastante avergonzada. Se ve hermosa, Lady Rosemaine. Lord Ferdinand seguramente se quedará sin palabras. Lieseleta y Gretia indicaron a mis asistentes que guardaran los pinceles de maquillaje y prepararan mis zapatos, entre otras cosas. Clarissa entró mientras ellas trabajaban afanosamente. Los nobles se están reuniendo en el castillo, Lady Rosemaine. Ya han llegado todos los jieves. Algunos están echando un vistazo al nuevo castillo. Pensé que habíamos anunciado que las jieves no tendrían que asistir, ya que la fecha se decidió tan repentinamente. Ojalá hubiéramos podido optar por una ceremonia más privada. Una multitud demasiado grande solo me pondría nerviosa, pero los Aux estaban obligados esencialmente a invitar a los nobles de su ducado. «Caramba», exclamó Clarissa. Nadie dejaría pasar la oportunidad de ver a la joven que es a la vez la nueva Aub y el avatar divino de Mestionora, sanadora del ducado. Respiraba agitada por la emoción, pero solo ella y Harmut se preocupaban por ese aspecto de las cosas. Oh, bueno. Rezaba para que así fuera. Hablando de eso, Clarissa. ¿Han llegado ya Sylvester y los demás? Sí. La pareja archiducal, el comandante de caballeros, Lady Elvira y Lord Bonifacius están presentes. Ferdinand había utilizado mis piedras Face para darles la bienvenida en la puerta de la frontera. En vísperas de la conferencia de archiduques, pocos nobles de alto rango podían permitirse pasar días fuera de su ducado por una simple ceremonia de compromiso. Mi familia tenía más margen que la mayoría gracias a todas las piedras Face repletas de maná divino que había en Erenfest y a la comodidad añadida del teletransporte, pero incluso así, apenas tuvieron tiempo de asistir a la ceremonia. También, Damuel está aquí como caballero guardián de Lord Bonifacius. Los menores tuvieron que quedarse en casa. Filine y Judite parecían muy envidiosas cuando vieron partir a los demás. En otras palabras, tendría que llevarles recuerdos de primera. Le pedí a Clarissa que se ocupara de ello por mí. Si está lista, Lady Rosemaine, permítanos presentarla a sus invitados de Erenfest, le indicó Leonore. Sus padres y sus padres adoptivos deben de estar encantados de verte. Esta podría ser su última oportunidad de hablar libremente entre ustedes. Asentí. Nuestra reunión estaba destinada a ser breve, ya que todos ellos tendrían que teletransportarse de vuelta a Erenfest en cuanto terminara la ceremonia de compromiso. La reciente guerra, mi robo de la fundación de Arensbach y mi elección de una nueva Sent como avatar divino de Mestionora significaban que la preparación de la próxima conferencia de archiduques iba a ser brutal. Por supuesto, la recién fundada Alexandria estaba mucho más ocupado que el Erenfest. Incluso si Sylvester hubiera querido quedarse más tiempo, no habríamos podido acoger a un Aub durante varios días. Dios mío, Rosemaine. Felicidades por tu compromiso, exclamó Elvira, con voz brillante y alegre. ¡Qué guapa estás hoy! Los demás se unieron a ella para elogiar mi atuendo. En efecto, Elvira tiene razón, dijo Florencia. Estás más linda y más femenina desde la última vez que te vi. Es un milagro lo que puede hacer un poco de maquillaje, agregó Sylvester. Lástima que la ilusión se haga añicos en cuanto abra la boca.
Le di las gracias a Florencia y luego fulminé a Sylvester con la mirada. Podría decir lo mismo de ti. En cuanto hablas, me pregunto por qué a alguien se le ocurrió ponerte la ropa de Aud. Ya, Lord Sylvester, Elvira intervino. La belleza de Rosemaine no es solo gracias a su maquillaje, ella brilla como la diosa de la luz al obtener por fin su dios de la oscuridad. Y dicho esto, Rosemaine, ¿puedo preguntarte las circunstancias en las que tú y Lord Ferdinand unen sus corazones? Sí, reconozco ese brillo en sus ojos. Madre está en su elemento. Ya podía sentir la presión mientras intentaba llevarme a un interrogatorio. Era el momento de una maniobra evasiva, así que me volví hacia Karstedt, que estaba a su lado. Veo que hoy no vas vestido de caballero. Porque estoy aquí como tu padre, respondió Karstedt. Nunca pensé que la ceremonia de compromiso de una hija pudiera ser tan conflictiva. Esto no se parece en nada a cuando mis hijos tuvieron la suya. Entonces, solo estaba orgulloso de que hubieran alcanzado la mayoría de edad, y ver a sus prometidas no me conmovía. Pero ahora. Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro. Me reconforta saber que te vas a casar con Ferdinand, y no que vas a ser adoptada por la soberanía. No me reconforta en absoluto, se oyó rugir desde las cercanías. ¿Por qué, Rosemaine? ¿Por qué Ferdinand? ¿No había opciones mucho mejores? Padre, ya basta. Déjalo. Se produjo un breve enfrentamiento mientras Karstedt intentaba contener a su desbocado padre. Los caballeros guardianes de Bonifatius se unieron a ellos, intentando calmar a su señor, pero ni siquiera sus fuerzas combinadas fueron suficientes para detenerlo. Pido disculpas porque mi padre ha montado una escena, dijo Karstedt al fin. Queríamos que se quedara en casa, pero Lord Wilfrid insistió en mantener el fuerte durante el día. Se trataba de un acto de consideración para compensar a Bonifatius por no haber podido asistir a la ceremonia de transferencia. En mejores circunstancias, podría haberlo visto como un gesto amable, pero el indignado desplante del antiguo comandante de caballeros solo me hizo pensar. Al diablo, Wilfrid. Ciertamente no fui la única. Dijiste que no estabas enamorada de él. Bonifatius me rugió. ¿Era mentira? No, obviamente no. Mis sentimientos no han cambiado. Todos jadearon y me miraron estupefactos. Aunque no dijeron ni una palabra, pude oírles gritar colectivamente, ¿qué demonios estás diciendo? Sintiendo que todos los reproches agudos estaban a punto de llover sobre mí, rápidamente traté de retroceder. Lo que quiero decir es que aún no entiendo el amor romántico. En cuanto a Ferdinand, simplemente desea que seamos una familia. Se conforma perfectamente con que las cosas sigan como están y no espera de mí los aspectos más íntimos de una relación. En ese sentido, este compromiso existe simplemente para que nos convirtamos en familia tanto de nombre como de espíritu. Todos me miraban atentamente. ¿Acaso esa explicación no era suficiente? La presión silenciosa me hizo dar un paso atrás. ¿Así que te comprometiste para satisfacer sus deseos? Preguntó Bonifatius, con los ojos azules entrecerrados. Me importas, Rosemaine. Jamás permitiría un acuerdo tan unilateral. Ten por seguro, abuelo, que también satisfará mis deseos. Ningún otro hombre haría tanto por hacer realidad mis sueños. Por no mencionar que su presencia me tranquiliza, no siento ninguno de los disgustos que caracterizaban mis compromisos con Wilfrid y Lord Sigisbald. Bonifatius y Sylvester acunaron sus cabezas y dejaron escapar pesados suspiros. ¿Fue algo que dije? Tal vez el amor romántico era realmente necesario para los compromisos, las bodas y cosas por el estilo. Me preocupaba que Sylvester me dijera que renunciara a casarme con Ferdinand, así que me dirigí a él con lágrimas en los ojos. Puede que este compromiso sea el resultado de un decreto real, pero he construido un laboratorio para Lord Ferdinand y tengo la intención tanto de donar maná para su investigación como de idear comidas sabrosas para que se mantenga sano. Me importa su felicidad, eso puedo prometértelo, así que, por favor, no intervengas. Hubo una pausa prolongada antes de que Florencia diera un manotazo en el brazo de Sylvester y dijera, no la inquietes antes de su compromiso. Ni siquiera iba a involucrarme, replicó él.
Estaba recordando todo lo que he hecho hasta ahora, y bueno, Rosemaine, te confío a mi hermanito. A partir de ahí, el grupo de Elvira me felicitó por el compromiso, al igual que los asistentes de todos. Matías y los otros dieron bendiciones estándar, pero Damuel parecía tan inseguro como su cargo. Me doy cuenta de que es un día para celebrar, pero la idea de que tú y Lord Ferdinand se comprometan me parece extraña, dijo. No ayuda que te conozca desde antes de tu bautismo. Vaya. Por esa lógica, las cosas entre Filine y tú no son extrañas también, le pregunté. La conocía desde su bautismo. Damuel asintió una y otra vez. Lo son. Desde luego que sí. Qué raro. Estaba acostumbrado a que descartara tales implicaciones por miedo a molestar a Filine. Para que esta vez estuviera de acuerdo conmigo, algo en su dinámica debía haber cambiado. Felicidades por tu compromiso, dijo Cornelius. Si deseas comprometerte con Lord Ferdinand, te doy mi bendición como hermano mayor. Solo no dejes que tu inercia te lleve por mal camino, hay momentos en los que debes ser firme con él. Por la preocupación de sus ojos, pude adivinar que le preocupaba que el invierno llegara pronto para mí. No tienes nada de qué preocuparte, declaré. Ferdinand nunca haría algo tan grosero. Y aunque aprecio tu preocupación, Cornelius, ¿ha sido Leonore tan firme contigo? ¿Qué relevancia tiene eso? Desvió la mirada y repitió que era importante mantenerse firme. Oh. Mirando hacia otro lado ahora, ¿verdad? Me pregunto qué significa eso. Estaba ansiosa por escuchar la opinión de Leonore sobre lo que significaba ser una prometida educada y correcta. Una vez que saludé a nuestros invitados de Ehrenfest, me dirigí al gran salón con mis asistentes. Ya estaba lleno de nobles, tantos como cabría esperar de un ducado mayor con una población tan numerosa. Me pregunté cuánto más numerosa habría sido la concurrencia no hace mucho, antes de que tantos nobles de la vieja Berkestock quedaran fuera de juego. Sus ojos se clavan en mí. Me acerqué al escenario como la nueva Aud. Nuestros invitados observaban cada uno de mis movimientos, y sus miradas eran tan intensas que sentía la presión en la espalda mientras subía los escalones con Lieseleta, la poseedora de mi piedra fey de compromiso, y Leonore, mi representante como caballero guardián. Mis otros asistentes esperaban abajo. Estoy un poco nerviosa, susurré. No esperaba tantos asistentes. Lieseleta respondió con una risita tranquila. Aún más gente asistirá a tu toma de posesión durante la conferencia de archiduques. Nobles de todos los ducados querrán verte. Tomamos nuestros asientos asignados, momento en el que Ferdinand y sus asistentes entraron en la sala. Es ropa nueva, musité en voz alta. Sí, hechos al estilo de Arensbach, dijo Lieseleta. Lord Ferdinand debe estar haciendo consideraciones para los nobles reunidos hoy. Sus mangas, especialmente grandes, no encajaban bien con la comparación, pero el resto del conjunto recordaba a la ropa del histórico reino de Georgia, allá en la tierra. Le sentaba muy bien a su elevada estatura. Su atuendo era de un tono verde más oscuro que el mío, y el fajín amarillo que le cubría los hombros estaba teñido con el nuevo estilo de Ehrenfest. Yo estaba en el lado derecho del escenario, así que Ferdinand ocuparía el izquierdo. Se acercó con Justus, su portador de la piedra fey, y Eckhart, su caballero guardián representante, que lucía su sonrisa más brillante para nuestro compromiso de cara al público. Harmut esperó a que se sentara antes de dirigirse al centro del escenario. Normalmente, era deber de Laub supervisar los compromisos entre los miembros de la familia archiducal. Habíamos confiado esa función a mis asistentes, yo no podía dirigir mi propia ceremonia, y mi familia estaba formada por nobles de otro ducado. Harmut nos había asegurado que solo él era capaz de tomar las riendas, pero aún me preocupaba lo que pudiera hacer. Por decreto real, Lord Ferdinand y Lady Rosemaine se comprometen, anunció, desenrollando los documentos que Eglantine había firmado y presentándolos para que todos los vieran. En circunstancias normales, los compromisos se reconocen durante la conferencia de archiduques y luego se formalizan junto con la ceremonia de unión de las estrellas. En nuestro caso, el compromiso debe tener lugar antes de la conferencia, por lo que la Sente Eglantine visitó nuestro humilde ducado antes de tiempo para dar su aprobación.
Harmut se lanzó a dar explicaciones a los nobles que habían permanecido en sus provincias y, por tanto, desconocían los últimos acontecimientos. Dio largos relatos sobre la purga de Lancenave, la batalla por la soberanía y el conjuro a gran escala realizado por el avatar divino de Mestionora. Allá vamos. Me preparé para un discurso fanático sobre mi divinidad o algo parecido, pero no llegó. Harmut sonrió y dijo, ya pueden intercambiar sus piedras Face. Ferdinand y yo nos levantamos al mismo tiempo. Me volví hacia Lieseleta y Leonore, asentí con la cabeza y avancé hacia el centro del escenario tan elegantemente como pude. Ferdinand hacía lo mismo. Cada paso nos acercaba más hasta que estuvimos al alcance de la mano, tras lo cual se arrodilló tranquilamente ante mí. Eckhart y Justus siguieron su ejemplo, manteniendo la cabeza inclinada. Aquí tiene, Lady Rosemaine, dijo Lieseleta. Me tendió la caja que contenía mi piedra Fey de compromiso y, tras comprobar que todo el mundo estaba en su sitio, la abrió. Saqué la piedra y respiré hondo. Mi Dios de la oscuridad, la guía de los dioses supremos de los cielos ha propiciado este compromiso. La primavera llegó con el trueno de Verdrena, y Bloanfa comenzó su danza. Mientras los brotes se volvían de un verde vibrante, sentí que Leidenschaft me guiaba. Como nuestro autor residente, Roderick había escrito mis votos por mí. Entendí la primera línea, una reiteración de que estaba aquí por decreto real y que mi compromiso no podía anularse fácilmente, pero el resto me resultó demasiado difícil de descifrar. Quería decir algo que transmitiera mi inmensa gratitud a Ferdinand y le pidiera que siguiera guiándome, así que... ¿Por qué Bloanfa daba vueltas y el dios de la oscuridad floreaba su capa y sus mangas? Incluso cuando memorizaba las palabras antes de la ceremonia, sospechaba que mi escritor se había equivocado. A pesar de mis recelos, todos mis asistentes habían considerado que los votos eran perfectos para una ceremonia de compromiso. El público debía de estar de acuerdo. Pude ver cómo la gente asentía con la cabeza y suspiraba de asombro. No tenía el talento suficiente para desviarme del guión y traducir mis sentimientos en alusiones religiosas, y menos en el acto, así que mi única opción era seguir adelante. Busco iluminar tu mundo y por eso te ofrezco esta piedra Fey, mi dios de la oscuridad. Grabadas dentro de la piedra Fey estaban las palabras déjame bordar tu capa. Era la mejor manera que se me ocurrió de traducir seamos familia en noble, ya que bordar la capa era una tarea que solo hacían los seres queridos de una persona. Según tenía entendido, cuando Ferdinand entró en el templo, Verónica le había confiscado la capa que le había regalado su padre. La había apreciado sinceramente cuando Sylvester le regaló una nueva, aunque no lo habría adivinado por lo mucho que se quejaba de sus pobres defensas. Teniendo en cuenta sus deseos, quería regalarle una capa que solo un verdadero miembro de la familia podría preparar. Ferdinand aceptó la piedra Fey, leyó el mensaje que contenía e inspiró. Por un momento, su falsa sonrisa dio paso a una expresión de pura alegría. Incluso cuando recuperó su falso semblante, siguió sujetando con fuerza la piedra Fey. No pude evitar soltar una risita. Yo elegiré el diseño, murmuró con los labios fruncidos. No sabía si pedirle con dulzura que lo hiciera sencillo o redoblar la apuesta y comentar que tenía las orejas rojas. Lord Ferdinand, susurró Justus. Ferdinand miró por encima del hombro. Devolvió con cuidado mi piedra Fey a su caja antes de sacar la suya. Divino avatar de Mestionora y mi diosa de la luz, tu resplandor disipa la oscuridad y brilla sin fin. Perdido en el velo oscilante de Chosiper, me vi impotente para salvar a mi Gedul. Solo podía esperar a que cayera la espada de Wigelieve. Pero entonces apareciste tú, mi diosa de la luz. Rompiste la oscuridad y pusiste orden en el caos. Su retahíla de metáforas me tomó por sorpresa. Ojalá las hubiera escrito para que yo pudiera dedicar tiempo a descifrarlas. Cada uno de los dioses tenía varios significados asociados a su nombre. No pude averiguar a cuáles se refería Ferdinand, no cuando aparecían en tan rápida sucesión, pero de las reacciones de todos pude extrapolar que se trataba de una profunda declaración de amor. A Elvira le brillaban los ojos y otras mujeres se tapaban la boca con las manos temblorosas. Me comparó con la diosa brillante de la luz, la diosa cambiante del agua, la diosa protectora del viento y la diosa abrasadora de la tierra. Todas y cada una de las diosas principales. Parece tan excesivo que no sé qué pensar.
Te ofrezco esta piedra fey, mi diosa de la luz. Ferdinand me tendió entonces su piedra fey de compromiso omnielemental. La acepté y leí el texto dorado de su interior. Protegeré a Alexandria y a ti con ella. La promesa de papá resonó en mi mente. Ferdinand nunca hacía votos que no pudiera cumplir, así que esta declaración era aún más injusta. El consuelo de saber que siempre estaría a mi lado fue casi abrumador mientras mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban y la garganta empezaba a dolerme. Mis mejillas se sonrojaron y los ojos se me llenaron de lágrimas. Ferdinand, yo. Necesitaba comunicar mis sentimientos, pero no encontraba las palabras. La voz se me atascaba en la garganta. Ferdinand se levantó y me secó las lágrimas de los ojos, usando su manga para ocultar mi rostro lloroso a nuestro público. No llores aquí, susurró. No podré consolarte. Sabías lo que hacías cuando elegiste ese mensaje. Antes de que pudiéramos decir mucho más, los nobles profirieron gritos de júbilo o de horror, no sabría decir cuál de las dos cosas. Casi me salgo de la piel, tan sorprendida que mis lágrimas se secaron en un instante. ¿Qué ocurre? A pesar de mis esfuerzos por mirar, no podía ver más allá de la manga de Ferdinand. Le miré en busca de una explicación. Parece que me he equivocado, dijo frunciendo el ceño. ¿En qué sentido? No preguntes. Dímelo. Ferdinand dio un paso atrás y suspiró. Harmut nos observaba con expresión preocupada, mientras Justus intentaba desesperadamente no reírse. Lieseleta se había puesto roja y miraba a su alrededor. Entre la multitud, Elvira era la única que sonreía de oreja a oreja y agitaba su estape encendida en el aire. Sylvester lucía una sonrisa más sutil, aunque se notaba que estaba profundamente conmovido. Y luego estaba Bonifatius, que agitaba los puños mientras todos los caballeros de los alrededores luchaban por mantenerlo bajo control. Continúa, Harmut, ordenó Ferdinand. Cumple con tu deber. Harmut se tomó un segundo para recuperar la compostura y luego se volvió hacia los reunidos. Que los recién prometidos sean bendecidos. Los nobles levantaron sus staffs y los hicieron brillar juntos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.